Uno de los temas del día tiene que ver con la inflación. Ayer conocimos el número de todo el 2022 y para analizarlo es que invitamos a Guido Sac, economista, él, miembro de Fundar. Así que Guido, gracias. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Conocimos un número ayer, casi 95%, que se nos presentó como positivo en el sentido que no llegó al 100, pero bueno, parece consuelo de tontos, ¿no? Porque es un número muy alto. Efectivamente, es un número muy alto y además una aceleración en relación al año anterior, ¿no? Entonces, si bien noviembre y diciembre dieron un respiro con relación a lo que fueron los meses previos, pero bueno, en comparación a 2021 es un salto fuerte. Y si vemos rubro por rubro, ¿qué fue lo que terminó haciendo que sea un año tan inflacionario? Bueno, no le vamos a echar la culpa a los rubros, ¿no? Digo, siempre hay variaciones de precios relativos, hay rubros siempre que aumentan más que otros. En este caso, este año indumentaria fue el que más aumentó y creo que hoteles y restaurantes, digo, estamos en un nivel de nominalidad, digo, de variación de precios general muy fuerte y, claro, y siempre hay algunos sectores que aumentan más que otros. ¿Y a qué podemos atribuírselo? O sea, por más que sea multifactorial, lo sabemos, pero ¿cuáles serían los elementos? Porque es la mayor inflación en 30 años. Sí, de hecho, desde la salida de la hiperinflación de finales de los 80, principios de los 90, es el dato más alto de inflación. Los motivos, como decía, son multicausales. Hay muchas causas de la inflación. Y lleva años, digo, llevamos años subiendo escalones, a veces bajitos y otras veces altos, que nos llevaron a esta situación, entre otras cosas, inconsistencia en las políticas macroeconómicas, falta de también coordinación de los agentes, de las personas, ¿no? En términos de digamos, la puja distributiva, lo que los economistas muchas veces llamamos puja distributiva, que es que naturalmente todos queremos mantener o incluso aumentar nuestro poder de compra, pero claro, eso lo podemos hacer a un nivel de inflación del 5, del 10, del 20 o del 100, ¿no? Si queremos ganar un poder adquisitivo lo podemos hacer en diferentes niveles de inflación y lo que nos lleva a hacerlo este año en torno al 95 son políticas macroeconómicas inconsistentes en términos inflacionarios. ¿Y algo de todo eso se está revirtiendo de cara al 2023 o se nos viene un año también complicado? Va a ser un año complicado, bueno, porque todos los años electorales son complicados, al menos en términos económicos también. Hay un sendero leve a cierta consolidación y consistencia macroeconómica. Si bien es leve, hay que tener en cuenta que es un año electoral, por lo tanto... Cuando hablamos de consistencia macroeconómica, ¿qué sería en términos fáciles? Consistencia macroeconómica en términos fáciles significa, entre otras cosas, que uno no puede tener un déficit fiscal permanente, año tras año, menos aún si eso lo tiene que financiar con emisión monetaria, porque tiene cerrados todos los canales de financiamiento digamos, en el mercado. También, consistencia macroeconómica significa tener no solo las cuentas fiscales relativamente ordenadas, sino también las cuentas externas. De nada nos sirve, por ejemplo, un equilibrio fiscal si tenemos un déficit comercial muy fuerte. Claro. Entonces, es tener un poco las cuentas fiscales y las cuentas externas relativamente ordenadas. Ahora, ¿y dónde entra ahí o cómo entra ahí el acuerdo con el fondo? El acuerdo con el fondo entra, de hecho, cuando se firmó el acuerdo con el fondo, porque Argentina tenía, de hecho, un déficit en cuenta corriente muy elevado. Cuenta corriente, básicamente estamos hablando que importábamos mucho más de lo que exportábamos. Por un tiempo relativamente corto tuvimos acceso a los mercados internacionales que nos financiaron ese déficit. En algún momento nos dejaron de financiar y no tuvimos con qué pagar ni el déficit de cuenta corriente ni los vencimientos de deuda. Ahí entra el fondo a compensar. El acuerdo se volvió a negociar este nuevo gobierno y básicamente lo que es el acuerdo actual en términos de desembolsos es que nos desembolsan básicamente lo que tenemos que pagar en los siguientes meses. Claro, nos prorratean un poco el pago. Exactamente, bajo determinadas condiciones que realmente fueron relativamente laxas en este acuerdo, que son de consistencia fiscal. De hecho, el déficit este año, en 2023, tiene que ser 1,9% del producto, cuando el año anterior, al menos la meta del fondo era 2,5%.
Y también hay un objetivo de no financiamiento, de un financiamiento acotado del Banco Central al Tesoro. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque se escucha mucho esto de, bueno, hay que gastar menos. Gastamos demasiado, plata que no tenemos, todos emitimos billetes, eso va a la inflación. Pero la gente en la casa no siente que se gaste. De hecho, siente que cada vez que va al súper es más caro, que el bondi y el Estado cada vez subsidia menos y es más caro, lo mismo la luz. Como que ese gastar menos, en verdad. Y es que siempre hay más de una manera de verlo en economía, ¿no? Y gastar menos, si uno ve el otro lado de la moneda, es producimos poco. Claro. ¿No? Básicamente lo que significan estos déficits es que gastamos más de lo que producimos. Entonces hay dos maneras de hacerlo, gastando menos o produciendo más. El problema que tenemos en Argentina es que producir más no es tan fácil porque, como no tenemos una estructura productiva completa, para producir más necesitamos importar más, para importar más necesitamos dólares que no tenemos. Claro. Entonces ese es el problema y de hecho cuando no tenemos dólares muchas veces pega el salto el tipo de cambio y cuando pega el salto el tipo de cambio se traslada a la inflación. Entonces en economía tenemos que pensarlo básicamente que todo tiene que ver con todo y los problemas de crecimiento de la Argentina se relacionan con los problemas inflacionarios que tiene la Argentina y a su vez con esta inflación difícilmente volvamos a crecer. Estamos en un círculo vicioso que tenemos que revertir. Sí, es muy difícil, pero no es imposible. No es imposible, muchos países de América Latina lo han hecho. Tenemos que ponernos de acuerdo, o al menos... Difícil. Y bueno, sí, es difícil, pero digamos, difícil. Es la alternativa que tenemos. 2023, ¿se espera que los salarios le puedan volver a ganar a la inflación o va a ser otro año de pérdida? La verdad es que eso... No lo sé, seguramente digamos, estén en línea con la inflación, un poquito por encima, un poquito por debajo, realmente eso es muy difícil saberlo. ¿Venimos de 4 años? ¿Dónde? Venimos de 4 años, es que venimos de 11 años sin crecimiento. Casi 8 años. Venimos de 11 años sin crecimiento. Hoy en 2022, a pesar de la recuperación que fue fuerte después de la pandemia, todavía tenemos un producto por habitante más o menos 10% menor al de 2011. Con lo cual en ese contexto es difícil que los salarios, el poder adquisitivo aumente. Este año en particular, en 2023, no va a ser la gran diferencia. Digo, no se espera una gran caída, no se espera una gran recuperación. Es un año electoral, es posible que el gobierno intente que haya una recuperación. Lo importante no es que un año recupere, sino que haya un proceso de recuperación del salario real, de crecimiento, digamos, de 5, 10, 20, 30 años, ¿no? Bueno, que de nuevo, otros países lo han hecho y otros países de América Latina, no estamos hablando de países desarrollados, países en desarrollo lo han hecho. Guido, gracias. Nos No hay por permitiste qué, entender mucho más. Al Gracias. contrario.